Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, ¿cómo les trata el frío? Mucho frío, Licen. Hay que dormir. Qué rico, ¿eh? Vamos a esperar un minuto que se incorpore el resto. Ya está la pantalla, ¿verdad? Sí, Licen. Bien, como les decía en clases anteriores, hoy vamos a comenzar ya el estudio del último capítulo de nuestro proyecto de investigación. Este sería capítulo número 3, diseño de la investigación. Así se va a denominar. En este capítulo vamos a hacer toda la planificación de nuestro proyecto. En el primer paso, vamos a definir los métodos, las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar en nuestro proyecto de investigación. En la primera clase, fíjense, ahora tienen, si no descargaron e imprimieron, en la primera clase, es decir, en la clase introductoria, tenemos un material de estudio en el que se mencionan todos los tipos y clasificaciones de la investigación. En este momento, ya ustedes van a comenzar a trabajar con ese material de manera práctica. Es decir, ya ustedes van a elegir o definir qué tipo de método vamos a utilizar en nuestra investigación. Aquí yo les menciono algunos, pero en ese material están todos los métodos relacionados. En este capítulo vamos también a diseñar las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar en nuestro proyecto de investigación, tanto para hacer el diagnóstico de nuestra investigación como la propuesta, ya sea del método preventivo, ya sea de los ejercicios físicos, ya sea del tratamiento fisioterapéutico. Es decir, aquí vamos a hacer el diseño tanto para obtener información como para brindar información y motivar el cambio ante nuestros pacientes. Todo esto va a estar planificado. Otra
Otro de los métodos que vamos a utilizar y que este no puede faltar, por mencionarlo, es el método empírico que consiste en la observación. Esta observación debe estar planificada, es decir, nosotros vamos a hacer una observación, sea directa, sea indirecta, sea participativa o no participativa, pero tenemos que planificar también la observación que vamos a realizar en la aplicación de estas técnicas para obtener información y para brindar información. Por ejemplo, si nos vamos a planificar realizar una entrevista, sea individual, sea grupal, si nos vamos a planificar hacer un cuestionario o una encuesta, que generalmente la hacemos, la encuesta la preferimos, ¿por qué? Porque la encuesta tiene por característica que es anónima. Entonces, en este tipo de investigación, las personas se sienten más cómodas brindando una información cuando le aclaramos, no puede brindar confiadamente toda la información, puesto que no va a referir su nombre. Entonces ahí la persona como que se abre más a brindarnos la información que nosotros necesitamos, pues ya tiene conocimiento de antemano que no va a aparecer registrado sus datos personales. Aquí les he citado algunas de las técnicas o instrumentos que podemos utilizar. La entrevista, el cuestionario, la encuesta. En este caso, las personas que van a trabajar con pacientes, también podemos utilizar la revisión de documentos, es decir, la historia clínica o la historia de vida del paciente. Esto nos puede dar también mucha información. Bueno, y así sucesivamente las técnicas las van a elegir ustedes. Yo simplemente les voy a brindar la información de las técnicas que se pueden utilizar y ustedes van a hacer la selección de personalmente qué técnicas se pueden utilizar de acuerdo al título de su investigación. Pero de manera general, y advierto, la observación sí va a estar presente en todos los proyectos como un método empírico. Entonces, esta investigación, este diseño, vamos también a hacer la guía sobre la metodología particular que vamos a utilizar. Vamos a realizar un bosquejo de cómo vamos a llevar a cabo esta investigación. Es decir, que vamos a detallar aquí paso a paso lo que vamos a realizar en nuestra investigación. Debemos hacer también un cronograma de trabajo. En este cronograma de trabajo que yo les voy a propiciar también los subtítulos que vamos a trabajar, como ya lo dice, un cronograma de trabajo, yo me voy a planificar con fecha, hora, lugar y quiénes van a participar en el momento de la investigación. Es decir, que si hoy, día 17 de junio, yo voy a presentarme a realizar la observación indirecta o no participativa en el condominio Las Palmas, yo en ese cronograma de trabajo tiene que coincidir 17/6/2021 a las 3 de la tarde, observación no participativa u observación indirecta. ¿Y quién va a ser, quién va a participar en esta observación? Por ejemplo, el investigador. Sin embargo, cuando vayamos a planificar, por ejemplo, la encuesta o la entrevista, ¿quiénes van a participar? El investigador y los investigados, es decir, nuestra muestra. Hasta aquí se va entendiendo cómo vamos a planificar, cómo vamos a diseñar nuestra investigación. ¿O voy muy rápido?
último punto no entendí, Lisa. ¿Cuál no entendió? Último que te estaba explicando. El cronograma de trabajo. Sí, Lisa. Ya, el cronograma de trabajo simple. Vamos a hacer una tablita que diga así. Por ejemplo, 3.3, cronograma de trabajo. Y ahí vamos a hacer una tabla. En esa tabla va a decir fecha, hora, lugar y participantes. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, cada paso que yo voy a dar en mi investigación tiene que estar diseñado en ese cronograma. Esa misma tablita la tenemos que hacer en el mismo documento, Lisa, o aparte. En el diseño de la investigación. Yo les voy a brindar toda la información para que lo llevemos paso a paso. Ahora, sigo insistiendo, fíjense, como un programa humorístico cubano. Lo digo, lo repito y no es matraca mía. Sigo insistiendo, pónganse al día con lo que tienen atrasado. Capítulo 3 es más complicado, más trabajoso y aquí nos vamos a detener un buen tiempo hasta ya el final del semestre. Pero hay que trabajar. Aquí no nos podemos dejar para el último minuto. Tiene trabajo el diseño de la investigación. ¿Ya? Llegue a todos el mensaje. ¿Para qué vamos a realizar este diseño de la investigación? En esta investigación nos vamos a planificar, fíjense, 3 etapas: la recolección, la medición y el análisis de los datos. Para todo ello, existen técnicas en las que yo les voy a proporcionar algunas, otras ustedes la pueden investigar, porque tienen la libertad de elegir qué técnicas van a utilizar. Para recolectar datos, es decir, voy a recolectar información, ¿verdad? Voy a obtener información. Esa es una etapa. Después que yo tenga toda la recolección de la información, yo voy a medir, es decir, voy a interpretar los resultados de todas las técnicas que he aplicado para obtener información, la información necesaria. Y luego voy a analizar todos estos datos que me permitan algún día llegar a la conclusión de mi investigación. ¿Cuál sería la conclusión y los resultados de mi investigación en el futuro? Si logré modificar comportamientos, si logré prevenir enfermedades, si logré prevenir complicaciones, si logré modificar estilos de vida, es decir, lo que corresponda con el tema que ustedes se han planificado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ese silencio es porque no entendieron nada o porque lo entendieron todo? Quiero escuchar. ¿Están procesando, no han entendido nada o lo entendieron todo? ¿Cómo es la cosa?
He hecho una pregunta, por favor, respóndanme. ¿Será que no se escucha? Marcos, Sí, listen. ¿y por qué no me responde nadie? ¿Usted entendió lo que yo acabo de explicar? Lo de recolección de datos y ver si hemos cambiado un estilo de vida. Sí. Giret, Yo no mucho, ¿y por qué no habla? pero tal vez volviendo a ver el video y leyendo eso, sí lo entiendo. Ujú. María Luz, ¿Por qué nos va a enviar eso, no? En lo que mostró en la pantalla. lógico, les voy a compartir el material este y otros más, como siempre hemos Ajá. hecho. Ajá. Ah, ya, está bien. María Luz, Dicen, yo la verdad no lo entendí muy bien. José Luis, José Luis, nada. Bien, vamos a comenzar de cero. ¿Ya? Presten atención. Dice que el diseño de la investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. Ustedes se plantearon un problema de investigación, ¿verdad? Sí. Bien. Ese problema de investigación es el que nosotros vamos a tratar de darle solución a ese problema, ¿verdad? Es un problema de investigación porque no sabemos cómo lo vamos a resolver. Por eso estamos haciendo una investigación científica que arroje un resultado, esperamos, positivo para la sociedad, para nuestros pacientes, etcétera. Este diseño de investigación constituye una guía sobre cómo vamos a llevar a cabo la investigación utilizando una metodología. Si no utilizáramos una metodología científica, disculpen, estaríamos haciendo una investigación de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, vamos a utilizar un método científico que es lo que lo distingue a este tipo de investigación. Como les decía, en la primera clase estudiamos los tipos, las clasificaciones de la investigación. En este momento, en este capítulo en el que nos encontramos, capítulo número 3, diseño de la investigación, ustedes van a seleccionar qué tipo de investigación ustedes están realizando. ¿Qué método voy a utilizar?
Dentro de los tipos de investigación tenemos la investigación cualitativa, la cuantitativa, la experimental, la causal, la correlacional, etcétera. Esto lo vimos en las primeras clases. Dentro de estas clasificaciones se encuentran algunos métodos que también estudiamos en las primeras clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Vamos a llevar a la práctica esa teoría que estudiamos respecto a las clasificaciones y los métodos de la investigación. Ya aquí ustedes pudieron darse cuenta qué tipo de investigación van a realizar. Si voy a describir un fenómeno, si voy a hacer una intervención, si voy a hacer un experimento, etcétera. El tipo de investigación lo han seleccionado ustedes, no lo he seleccionado yo. Por tanto, aquí solamente vamos a describir qué tipo de investigación estamos haciendo y qué método estamos utilizando para esta investigación. Hasta aquí, ¿se entendió ahora? No escuché. Hasta este momento, hasta este paso, ¿se ha entendido la explicación? Sí, Lisa. Solamente escuché dos voces. ¿Alguien más entendió? Se entiende. Sí, listen. Después no quiero que me digan no entendí y me quedé callado o callada. Es el momento. Bien. Después de hacer el diseño de mi método, ¿se escucha bien? Sí, Lisa. Porque me está poniendo letrero que mi conexión es inestable. Por rato se le corta, Lisa. Bien, después que ya yo he seleccionado el tipo de investigación y el método que voy a utilizar para mi investigación, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a describir el universo poblacional que tengo en el lugar que yo elegí mi investigación. Espero ahora comprendan por qué yo les decía que Bolivia o que Santa Cruz era muy amplio. Por eso era que yo les decía, elijan un condominio, elijan una clínica o un hospital o un mercado. En este paso, ustedes van a describir el universo de estudio que tienen. Es decir, si yo estoy haciendo el estudio en el Hospital San Juan de Dios, yo voy a decir que en ese momento de mi investigación cuento con 3,000 pacientes hospitalizados. Este número, 3,000, constituye mi universo o mi población de estudio. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, se entiende. Bien. Entonces, ese
esa va a ser la descripción de mi universo o población de estudio. Pero como son tantos pacientes que yo tengo en el Hospital San Juan de Dios, yo voy a hacer una selección utilizando también un método que en este caso yo les sugiero, el método más simple se denomina aleatorio simple. No se les puede olvidar esta palabra porque la van a describir en el proyecto de investigación. ¿En qué consiste el método aleatorio simple? De esos 3,000 pacientes que tiene el Hospital San Juan de Dios, yo voy a hacer un sorteo. ¿Saben en qué consiste un sorteo? ¿Conocen? Ya. Entonces, mi universo de estudio consiste en 3,000 pacientes que se encuentran internados en el Hospital San Juan de Dios. Pero yo voy a utilizar un método para seleccionar mi muestra, utilizando un método denominado aleatorio simple. Este método consiste en, yo les voy a dar también la definición del método aleatorio simple, pero para que me entiendan con palabras más simples, consiste en hacer un sorteo entre esos 3,000 pacientes que yo tengo como universo de estudio para hacer una selección de un grupo más pequeño y con esa muestra es con la que yo voy a trabajar. Es decir, con esa muestra es con la que yo voy a utilizar las técnicas para obtener y brindar información. Bien, hice el sorteo y me quedé solamente con, por decir un número, con 70 pacientes. ¿Ya? Pero no es tan simple. Para yo hacer esa selección de los 70 pacientes que al final quedaron y ya este se denomina muestra, yo voy a utilizar algunos criterios. Criterios de exclusión o inclusión. Dentro de los criterios de exclusión, por ejemplo, si yo decidí trabajar y espero comprendan ahorita lo que yo les estoy diciendo de ser específicos. Dentro de los criterios de exclusión, si yo decidí en mi título trabajar con pacientes de 30 a 50 años, ¿qué pacientes voy a excluir? Menores de 30, mayores de 50, ¿verdad? Porque yo voy a trabajar entre 30 y 50. Ya esos están excluidos. Es decir, la población menor de 30 años está excluida. La población mayor de 50 años está excluida. ¿Qué otro criterio puedo utilizar? Bueno, voy a excluir también a aquellos pacientes que no deseen colaborar con mi investigación. Y ahí tengo otro criterio de exclusión. ¿Ya? Puedo excluir también pacientes que se encuentren en terapia intensiva. Fíjense, son ideas que me van surgiendo, que ustedes pueden excluir otras personas. Entonces, excluyo también las personas que se encuentran en terapia intensiva. ¿Ya? Pero si yo decidí trabajar con pacientes mujeres, excluyo también los pacientes hombres, aunque se encuentren en el rango de edad que yo voy a trabajar. Ya ahí tengo otro criterio de exclusión. ¿Hasta aquí se está entendiendo?
Sí, licenciada. ¿Alguien no está entendiendo hasta aquí? Y sí, entonces se puede trabajar ya sea con solamente mujeres o solamente hombres o No. los dos también se puede. Ya eso ustedes lo decidieron, porque desde el título ya eso está decidido. Por eso les dije sean específicos. ¿Ya? Por ejemplo, en mi proyecto se va a trabajar con menores de 18 años, desde los 13 años hasta 18 años. Ahí está el ejemplo típico. ¿A quién vas a excluir? A los menores de 13, a los mayores de 18. ¿Ya? Aquí, si vas a trabajar en un condominio, ¿a quién puedes excluir? Aquellas personas que estén en el condominio de manera temporal, es decir, a las visitas, etcétera. Ustedes buscan las vías para hacer la exclusión. ¿Ya? Si van a trabajar con pacientes supuestamente sanos, ¿a quién voy a excluir? Aquellas personas que tengan alguna patología, etcétera. Ahora, ¿cuáles serían los criterios de inclusión? Los criterios de inclusión se refiere a los que me voy a quedar para que participen en mi investigación. Dentro de los criterios de inclusión vamos a mencionar los que deseen participar en mi investigación. Los pacientes que se encuentran en el rango de edad que ustedes han decidido hacer la investigación. Los pacientes o las personas del sexo que ustedes eligieron trabajar. Van a incluir también, a ver, ¿qué se me ocurre? También pueden incluir las personas que tengan la patología que ustedes han decidido estudiar. Porque, por ejemplo, si están en un hospital y yo voy a trabajar fisioterapia, no tengo que trabajar, por ejemplo, con un paciente que esté operado de los riñones. Es decir, que me voy a enmarcar en la patología que yo, es decir, voy a trabajar con los pacientes que se encuentran en la sala y que tienen correspondencia con el ejercicio que yo voy a hacer. Si es con embarazadas, solamente voy a incluir las embarazadas que están hospitalizadas en ese momento, etcétera. Es decir, que yo voy a manejar los criterios de inclusión y exclusión dependiendo de mi título o de mi problema de investigación. Por eso es que le digo, todo tiene correspondencia. Todo tiene que estar perfectamente elaborado. Ahora, en este capítulo, si no arreglo capítulo 1, van a arrastrar el problema. Por tanto, yo les sugiero que primeramente actualicen los errores de capítulo 1, que seguimos arrastrando, y después hagamos el diseño de la investigación. Si no, no les va a salir bien los criterios de inclusión y exclusión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si ya lo arreglamos el capítulo 1, ¿se lo podemos mandar? No, ya no vamos a hacer. Hemos revisado 3 veces el capítulo 1. Porque no nos podemos pasar la vida en esto. Ya ustedes tienen los señalamientos por doble partida. Es decir, tienen los señalamientos del primer control parcial y los del segundo control parcial. Pero es más, tienen todos los requisitos para que los hagan cumplir. Los tienen en la plataforma y tienen screen en el grupo.
Entonces, yo considero que primero sería hacer cumplir todos los requisitos de capítulo 1 para que capítulo 3 salga correctamente. Ya, Lisa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Al parecer no hay más preguntas. Bien. En esta selección de la muestra, también debemos incluir un documento que se llama consentimiento informado. Este consentimiento informado no es más que la persona que quedó seleccionada en mi muestra a través del método aleatorio simple, es decir, esos 70 pacientes que quedaron seleccionados dentro de los 3.000 que yo tengo en mi universo poblacional, los voy a hacer firmar y que en el proyecto solamente va a quedar el modelo. Fíjense, ustedes no van a hacer firmar a nadie. Aquí solamente va a quedar el modelo del consentimiento informado. Este modelo se nos va a caer la reunión. Queda menos de un minuto. Voy a finalizar y volvemos a entrar, ¿ya?